Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Bueno, vamos a tener esta palabra, ¿verdad? La vamos a tener como una clase de conclusión, porque quisiera mostrarle un último punto, ¿verdad? Que realmente, pues a veces es difícil, pero creo que es necesario. Mire, quiero que vea una diferencia entre el libro de Jacobo y aquí, o sea, Efesios 2:10. Fíjese, Efesios 2:10, déjeselo leo. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, escuche, para buenas obras. Escuche de nuevo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, ahora quiero compararle con Jacobo o con Santiago, no sé cómo venga en su Biblia, ¿verdad? Pero realmente, o sea, eso es lo que quisiera. Mire, aquí en Jacobo, ¿verdad? Digo, algunos van a pues a ver que realmente, pues algunos lo toman por Jacobo y otros lo toman por Santiago, ¿verdad? Quiero leerle en el capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Quiero que subraye esa palabra, si alguno se cree religioso. La palabra religioso. Y luego verso 27, 1:27 dice, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, está bien, dice eso Santiago. Capítulo 2 es un poco más diferente. Fíjese, le voy a leer desde el capítulo 2, verso 14. Le voy a leer algunos versículos ahí, de ahí en adelante. Jacobo, capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obras. Subraye la palabra obras. ¿Podrá la fe salvarle? Si a un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Déjenme leérselo de nuevo. O sea, 2:17, Jacobo 2, verso 17.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Wow. Digo, suena bien lógico, hermanos, ¿eh? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es inútil? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó, ¿sí?, a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, por recibir a los mensajeros y enviarlos por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, mire, quiero que note algo, o sea, toda la palabra aquí en Jacobo es obras, obras, obras. Y fíjese la diferencia, o sea, en Efesios 2:10 dice, las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Quiero que note, o sea, buenas obras. Jacobo solamente usa la palabra obras, ¿ve? Digo, aparentemente, mire, a nuestra mente, pues le suena bien lógico, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por la fe mis obras. Y yo te mostraré por las obras mi fe. Es decir, pero en realidad le voy a decir una cosa, mire, si usted checa el libro de los Hechos, capítulo 15, usted puede ver cómo los hermanos en Jerusalén descendieron a Antioquía, que era donde estaba Pablo. ¿Ve? ¿Y qué hicieron? Pues querían que los hermanos en Antioquía se circuncidaran. Y cuando llegan a Jerusalén, y que guardaran la ley para poder ser salvos. Pero Pablo dice otra cosa, porque Pablo dice, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, quiero decirle, ¿verdad?, que ahora podemos comparar las obras o las obras de las que habla Jacobo y las buenas obras de las que habla Dios. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted ve todos los antecedentes de Jacobo, por ejemplo, le estoy diciendo Hechos capítulo 15, ¿ve? O sea, ellos debían de ser circuncidados y guardar la ley para poder ser salvos. Los hermanos en Antioquía, que eran gentiles. Cuando llega al capítulo 21 del libro de los Hechos, en realidad, fíjese, ya el líder principal de la iglesia en Jerusalén, que fue la iglesia inicial, el líder era Jacobo, el hermano en la carne de Jesús. Este Jacobo del que estamos hablando aquí es el hermano en la carne de Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, se muestra que había 3 hermanos prevalecientes: Jacobo, Pedro y Juan.
pero el primero que se menciona es Jacobo. Jacobo ya le había tumbado el puesto a Pedro. Entonces, nomás considere, hermano, si nos quieren decir que Jacobo, nos quieren decir que Pedro fue el primer apóstol, digo, Pedro ni siquiera tenía idea de esa palabra. Ya para el tiempo de Gálatas, que no fue mucho tiempo después de que el Señor murió y resucitó, ¿ve? Fueron unos años. Pero ya para ese tiempo, Jacobo ya se había levantado y le había tumbado el puesto al apóstol Pedro. Allí en Hechos 15, Jacobo es el que da una resolución final del problema que había con los hermanos en Antioquía. Eso es crucial. Cuando llegan a capítulo 21, o sea, pues al siguiente día Jacobo, o sea, fue a ver al apóstol Pablo y a Bernabé. Y Pablo pues les platicó, ¿verdad?, todo lo que Dios estaba haciendo por medio de su mano entre los gentiles. Pero Jacobo, ¿verdad?, yo me imagino que estaba en un buen lugar alto, ¿verdad? Porque entonces Jacobo haga de cuenta que le dice a Pablo, mira nomás cuántos 10 millares de judíos. ¿Sabes una cosa, Pablo? Dice, todos han creído en Cristo y todos son celosos de la ley. Fíjese lo que le dice Jacobo, todos han creído en Cristo y todos son celosos de la ley. Wow. Y luego imagínese lo que le dice Jacobo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pablo? Como la gente va a oír que estás aquí, ¿verdad? Entonces debes de hacer esto que te decimos, o esto que te voy a decir, porque realmente el que tomaba toda la responsabilidad era Jacobo. Le dijo, ¿sabes qué? Hay unos hombres ahí en el templo pagando sus votos nazariatos. Ve, purifícate con ellos y rápate la cabeza, para que así todo mundo sepa que tú andas ordenadamente, ¿ves?, guardando la ley. O sea, andas cumpliendo todas las cosas de acuerdo con la ley. Y no has profanado y no andas hablando mal de este lugar que es el templo. Así es que ve, paga los votos de esos hombres y rápate la cabeza con ellos, para que todo el mundo sepa que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Quiero decir lo que dijo Pablo en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, en realidad, me explico. Aquí, el principio en el Nuevo Testamento es creer por fe en el Señor Jesús. El Señor Jesús es la persona adecuada. ¿Ve? Él es el autor. Él es el perfeccionador. Y Él es el consumador de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Y mire, pues yo le puedo decir más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Santiago dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac, y eso es mentira. Porque en realidad en Hechos 15, ¿me entiende? O sea, Dios sacó a Abraham ahí en terreno y le mostró todas las estrellas del cielo. Y le dijo a Abraham, mira nomás todas las estrellas del cielo. Dice, así será tu descendencia. Y luego la Biblia sí dice
y creyó Abraham a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Entonces, concluyendo, Jacobo habla de obras. Pablo habla de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras que hemos hablado, ¿me entiende? Estas son las obras de las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de Santiago o de Jacobo, pues no está tan bien. Y digo, y más por todos los antecedentes. Es que al ver el libro de Jacobo, ¿me entiende? Necesitamos ir y ver todos los antecedentes. Gloria al Señor, hermanos. Amén.